la construcción de la USF de ahí de Martínez fue, ese proyecto es de hace más de 3 años que se había iniciado en la época de cuando la directora era la doctora Ruth. Como había un proyecto, una consultora recorrió y hubo 3 proyectos, uno ahí en Martínez fue, otro en Solano Escobar y la de Ledera. La de Ledera fue la que primero salió, pero lastimosamente la empresa que tomó esa obra no era una empresa responsable aparentemente y está a la altura del Intel, altura del techo, y está parado. O sea, está parado esa construcción. Y ahora salió el de Martínez Cue, pero ese proyecto se había hecho como si fuera un baldío y no es un plano así genérico y se había medido ese predio, bueno, va como para poder construir, pero tiene un inconveniente que ahí en ese lugar hay una construcción que es del puesto de salud. Y el otro es la unidad de salud familiar, son 2 entes distintos, pero del Ministerio de Salud. Y hay un pequeño inconveniente ahí que dentro del plano de lo que presentan la empresa constructora figura como si fuera un baldío. Y entonces hay que adecuarse los planos de acuerdo a los existentes. Estamos con un pequeño inconveniente eso, porque la empresa constructora es la que tiene que presentar a la municipalidad los planos constructivos conforme a lo que existe ahí. Si hay demolición, tiene que solicitar la demolición y presentar la aprobación de planos. Está en esa etapa. El proyecto es financiado por el Banco Mundial y está en esa etapa de la presentación de los planos según presentación de obra, lo que realmente se va a construir y en qué condiciones está el predio ahora, cosa que hasta ahora no han hecho la empresa adjudicada, que es la empresa de Espacio Vallejo, según me comentaron. Y bueno, hasta ahora no han presentado ellos los planos constructivos ni el plano de ubicación para que sea aprobado su construcción, ¿verdad? Cosa que nosotros no vamos a poner ninguna objeción toda vez que cumplan todas las condiciones que exige la normativa. Sí. Y la de Solano Escobar, según me comentó el director de recursos físicos del Ministerio de Salud, es que no pudieron llegar a un acuerdo con INDER, porque el predio es de INDER y no solamente tiene el permiso de usufructo y tiene que ser transferido al Ministerio de Salud. Son entes del mismo gobierno, solo 2 son entes del Estado, pero no se ponen de acuerdo para poder ser beneficiados por una obra financiada por el Banco Mundial. Eso fue lo que me comentó el director de recursos físicos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que aparentemente el de Solano Escobar no se va a hacer porque el predio no es del Ministerio y INDER no le transfiere. Así estamos. Qué problema eso. Bueno, y lo de Martínez Cue, ¿qué es lo que en síntesis se busca con eso? ¿Una ampliación del servicio? O sea, ¿cuál va a ser la mejoría que va a notar el usuario? Y va a haber una construcción nueva que es de la unidad de salud familiar, ¿verdad? USF, que es famoso USF. Y eso sí se ampliaría, si una vez que se termine el local se ampliaría, porque la USF consta de odontólogo, médico, doctor permanente, ¿verdad? Bueno, en realidad actualmente hasta las 3 de la tarde trabajan lo que son de USF. En Herrera existe ya, pero se están cambiando de un lugar a otro porque no le terminan su local. Y en Martínez Cue, una vez que se termine eso, se tendría que demoler el actual y dejar o dejar las 2 funciones, ¿verdad? Porque uno es de puesto de salud y el otro es de la unidad de salud familiar. Pero como los 2 son del Ministerio de Salud Pública, la diferencia es que normalmente lo que son de la unidad de salud familiar son por contrato y los otros son funcionarios permanentes del Ministerio. Y se ampliaría el servicio, es cosa muy importante, ¿verdad? Pero se tiene que cumplir nomás la normativa, cosa que no están queriendo cumplir aparentemente la empresa constructora. Porque dice ellos que a ellos ellos presupuestaron que eso era vacío.
O sea, era un predio vacío. Y yo pienso que las empresas que presupuesto tendría que haber visitado antes, seguramente no era la exigencia esa, o fingieron que ellos verificaron el lugar y no no comunicaron o no visitaron realmente el predio, que había una construcción ahí. Y los lugareños quieren salvaguardar el edificio y el funcionamiento del actual puesto de salud, que no ocurra lo que ocurrió en la compañía Héctor Levera, que tuvieron que demoler una parte del puesto de salud y al final la construcción quedó en nada, quedó a la altura del techo y hace más de 2 años. Sí. Y tenía que haberse terminado eso según el contrato en 6 meses y hasta más de 2 años y no se terminan, y los profesionales están deambulando de casa en casa. Se le presta un lugar, el Club Libertad le había prestado supuestamente por 6 meses, y son 2 años, y ahora el club le pidió local porque la UCI le exige que no tiene que haber ahí ninguna persona habitando así, con una función pública, para poder habilitarle de vuelta a su cancha. Y entonces se mudaron a una casa particular actualmente, que le prestaron ahí, pero no puede una institución pública estar así deambulando de casa en casa. Sí, entonces este es un poco el miedo de la gente de Martínez, pues, de que se demuela el actual sin tener la certeza de que se va a concluir la obra, porque hay varios ejemplos. Ya. Bueno, ¿cómo quedó el tema ese del presupuesto que le habían sacado a ustedes por las transferencias después del censo? ¿De menores recursos? Sí, señor. El de menores recursos hasta ahora todavía sigue sin solucionar. La semana pasada hubo una reunión entre el INE, que es el Instituto de Estadística y Censo, y la OPAS y algunos intendentes, y ahí como siempre se tiran la pelota. El culpable es fulano, el culpable es sultano. Bueno, eso hay una información oficial. El Ministerio de Economía no tendría que haber utilizado eso. O sea que ahí todavía están en eso, pero hasta ahora no hay solución, hasta ahora no tenemos retorno de nuestros recursos. Qué bárbaro. Y bueno, era nada más para eso, intendente. Nos pareció un poco interesante saber un poco qué es lo que están proyectando por ahí por Martínez Cue, nada más para eso le molestábamos. Sí, este proyecto tiene más de 2 años ya, Joel. Había una consultora, la consultora había visitado para hacer el proyecto, pero el proyecto es un proyecto genérico. Es para una unidad de salud familiar que tiene ahí 3 tipos, A, B y C, ¿verdad? Y el que se iba a construir es el estándar, que es me parece que el B, y el que se iba a construir, se está por construir ahí. Yo te digo, falta algunos ajustes del proyecto nomás. También tenemos que dar gracias también a los propietarios de ese terreno que ha cedido al Ministerio de Salud, y habían dicho ellos de que en caso de que hay más necesidad de ampliar el predio, ellos no tienen ningún inconveniente, los dueños, de ceder más espacio para que se pueda construir en caso de que haya problemas. Porque el proyecto que presentaron es como si fuera que haya en una esquina, como tengan 2 calles, y el que es lateral, vamos a decir, no la principal, lateral es calle interna de los propietarios, o sea que no es una calle pública. Entonces, en eso también hay un pequeño inconveniente en el proyecto que se están ejecutando. Falta un ajuste de proyecto para poder iniciar.